para dejarle a nuestro pastor, quien estará trayendo el mensaje de hoy. Muchas gracias, Aarón, por dirigirnos con pasión, como él siente en su corazón, y nos transmite también ese deseo de saber que es un privilegio, ¿verdad, hermanos? Es un privilegio ser parte del pueblo de Dios, y aquellos que servimos siempre también sentimos lo mismo. Muy bien, vamos a reflexionar en esta mañana en la palabra de Dios. Esperamos solo que tengamos la presentación. Estamos hablando de un plan maestro. En la semana pasada vimos en este plan maestro relacionado con una fecha importante que era el Día de la Mujer. ¿Cuánta necesidad hay que el plan maestro siga siendo activo, funcional, productivo en la vida de la sociedad? Jesús hizo algo con las mujeres que nadie antes había hecho. Los grandes maestros de la historia nunca habían dicho o hecho algo que hizo Jesús con las mujeres. Y aprendimos en aquel plan maestro de que realmente tenemos un gran desafío por delante, porque aún sigue habiendo, ¿cuántas muertes hay anualmente en Argentina aproximadamente de mujeres por violencia de género? ¿Se acuerdan? Cada 30 horas muere una mujer. Y muchas veces como iglesia no hemos hecho mucho. Y como cristianismo, de las 3 grandes religiones que hemos mencionado, judaísmo, el islamismo y el cristianismo, la cual pertenecemos nosotros, hemos silenciado y hemos incluso puesto a la mujer en condiciones muchas veces de inferioridad total. Jesús no haría esto. La palabra nos muestra que no haría esto. No lo hizo esto y no espera que hagamos esto. Así que seguimos con el plan maestro. Y en esta mañana, hermanos, la propuesta es revisar otras 2 grandes características del plan maestro. En aquella ocasión, la semana pasada dijimos que no hay diferencia, ¿verdad? Todos somos uno en Cristo Jesús. ¿Se acuerdan? Uno en Cristo Jesús. Ese gran plan maestro, todos uno en Cristo Jesús. Pero para que ese plan funcione, se requiere de 2 ingredientes para que realmente sea sabroso y completo, que es gracia y perdón. Y vamos a reflexionar juntos sobre esto. Miren, la verdad, hermanos, que Jesús, para mí, y cada vez que leo más a Jesús y me meto más en la vida de Jesús, digo, qué increíble, qué personaje complejo habrá sido Jesús para la época. Si a nosotros que tenemos ya 2000 años de historia, de grandes filósofos, de grandes teólogos que nos dieron ya el plato servido de quién es Jesús, y la reflexión que hacía hoy nuestro hermano director es ya reflexiones de los grandes teólogos, porque en el principio nadie creía que Él era el Hijo de Dios. Al principio lo mataron por esto. Jesús se para en una sociedad donde había muchos grupos que pensaban y decían, la solución para el mundo es esto. Y Jesús dice, no, es esto. Y pone de punta cabeza las ideas. Hoy para nosotros es fácil ver a Jesús. Bueno, no tanto. Pero para la época era como que ver un personaje extraño, totalmente. ¿Qué dijo la familia de Jesús? ¿Sus propias madres y sus propios hermanos? ¿Se acuerdan de un texto cuando llega y dice, estaba Jesús enseñando con su grupo grande de personas, y llega la mamá y sus hermanos de afuera y le dice al ujier, ¿puedes llamar a Jesús? Y va a él y dice, tu madre y tus hermanos están buscando. ¿Sabe por qué pasó esto, hermanos? El texto lo dice. No es que no quería interrumpirlo, respetos. No, ¿sabe por qué? Porque sus madres y sus hermanos estaban avergonzados de él. Decía, está loco. Entonces ni siquiera entran, como que dice, sáquenlo por favor. Nos está haciendo pasar vergüenza como familia. Porque lo que decía Jesús era realmente loco, hermanos. Por eso Pablo dice, la locura de la cruz para el mundo, para nosotros es
¿Qué, hermanos? Poder de Dios. Y si estamos locos por Cristo. ¿Han leído ese libro? Si no, léanlo. Locos por Cristo. Hay que estar un poco así, fuera de los estándares para ser cristiano realmente. Jesús fue un personaje muy poco entendido y complejo para su época. Y la verdad había muchas propuestas en la época de Jesús que decían, esta es la solución para el mundo. Una de ellas, ¿quién era? Los fariseos, grupo de fariseos. Los fariseos nacen como 2-3 siglos antes de Jesús. Con ese fanatismo, este deseo celoso por la Torá, por la tradición de los antepasados. Y los fariseos pretendían y decían y aseguraban y creían y afirmaban y proclamaban y obligaban, si era posible, a que todos tenían que asumir o abrazar la causa de que la solución para Israel, la libertad para Israel, la vida que necesitaba su pueblo era mediante el estricto, radical y fundamentalismo de la Torá. Eso es lo que ellos creían. Para llegar a ser un fariseo era un curso postgraduación y todos los títulos, ¿no? Como diciendo, para llegar ahí es alguien que realmente de la Torá, de la ley. Hay algunas anécdotas, dice que la prueba que hacían, ¿cuántas leyes tenía la Torá? ¿Cuántas leyes son? 614 leyes. Un fariseo tiene que saber todas de memoria. Y la prueba final era, cuando llegaba frente al rabino, largar, dice una anécdota, ¿no? Largar un alfiler y donde cae, recítalo. Mire el complejo que era. Además, el Salmo 119, ¿saben? El Salmo 119 es el más extenso de la Biblia. Era el abecedario para los alumnos de empezar a entrar en ese mundo de la educación eclesiástica, porque todo tiene que ver con la religión judía. Entonces era complejo. Y los fariseos aseguraban que si Israel iba realmente a abrazar esa idea de que todo se resuelve por cumplir con la ley de manera estricta, sin ningún error, blanco, blanco, negro, negro, no hay grises, entonces estaría la solución para Israel. Eran radicales, fundamentalistas, celosos por la letra. Pablo dice, la letra mata, el espíritu ¿qué? Ellos decían que la letra es lo importante y la letra mata. Ellos decían, justamente cuando llegan Jesús, dice, Moisés mandó a apedrear a esa mujer. La letra mata. Y si hay que matar para erradicar el pecado, hay que hacerlo. ¿Han escuchado esos tipos de fundamentalismo? En Brasil dicen en un dicho, o vai o racha. Hay muchos cristianos así. O vai o racha. No hay grises. ¿Haría eso Jesús? Para un fariseo la ley era primero y se cumple esto porque si no se cumple la ley se ocupa. Si tú no cumples con la ley cumple con lo que tiene que hacer, ejecútate. Jesús no se parece a un fariseo. No que tenía alguien contra los fariseos. Tal vez Jesús era el más apasionado y menos, cuando lo crucifican a Jesús no encontraron ningún motivo para acusarle. Pero no era un fariseo, ¿o sí? Jesús pone en los fariseos, dice, un fariseo fue a orar y otro fue un publicano, ¿se acuerdan? Imagínense cuestionar el grupo más celoso, más radical por la palabra, el más incuestionable, y Jesús lo cuestiona. No es un personaje medio... Él los cuestiona y los pone como ejemplo y pone que ejemplo que el publicano fue justificado, no el fariseo. Jesús no estaba enojado con qué ellos hacían, sino como ellos creían que era la solución para el mundo. Nunca la solución va a ser la violencia, la obligación, la imposición. Dios no nos pone una pistola en la cabeza y dice, ¿me amas? ¿Creen que Dios haría esto? El amor es, me entrego por ti.
así como eres, porque te amo. Haz lo que tú quieras ahora. Y Pablo dice, el amor nos constriñe, nos atrapa, nos convence el amor. El amor nos enamora. ¿O no? Jesús no era un fariseo, pero había otros grupos, los celotes. Para la época de Jesús, los celotes eran los que decían, la solución para Israel, ya se hizo todo el intento, ya pasaron 2 siglos que estamos bajo poder de los sirios, de los egipcios, de los sirios, y ya hace siglos que estamos siendo víctimas de esta opresión. Ahora llegan los romanos, eso no es justo, y entonces en ese proceso se levanta la profecía de un Mesías, nace la profecía de un Mesías, y ellos esperaban un Mesías, y el Mesías para ellos tenía que ser como el descendiente ¿de quién? De David. ¿Qué hizo David? Por cortó cabeza, ¿no? ¿Cómo trajo así como cierta paz para Israel en su gobierno? ¿Cómo fue? ¿Amando a los enemigos? Lo que hace la mayoría de los imperios, de los dictadores, para amedrentar, para decir, la paz, vamos a llevar paz haciendo guerra. ¿Sucede eso hoy o no? Es que nosotros queremos la paz para el Medio Oriente. Explotamos, matamos, pero nosotros llevamos la paz. Los celotes creían que la solución para Israel era levantarse enfrente a los adversarios, a los poderosos, a los enemigos y cortar cabeza. Vaya a casa, romanos. Vaya a casa. Húyense de aquí. Invasores, perversos, malignos, violentos. ¿No? Hacían esto con arma en mano. Ahora, se creen muchos que Pedro o salió de ahí o tenía una cierta, así como que afinidad con los celotes. ¿Qué hizo Pedro cuando vinieron a atrapar a Jesús los romanos? ¿Pueden imaginarse ustedes a alguien aquí dentro con una espada? Con un 44 así, bien así como que soy cristiano, ¿no? ¿Y sabe qué? Hoy el plan evangelístico va a ser ir al barrio y si vemos a algún delincuente, Salmo 95 en la espada así bien grande, ¿no? Así eran los celotes, nos da risa, pero así eran los celotes. Sacaban espada y decían, la solución está pagar el mal que nos están haciendo con mal. ¿Qué dijo Jesús? Amen a sus enemigos. Paguen el mal con el bien. La solución del mundo no está con la violencia, o aún seguimos creyendo que sí. Es triste saber eso, que aún en medio de los grandes movimientos se promueve la guerra. Y aún aunque dice guerra espiritual, están promoviendo violencia. Miren esos movimientos y van a ver que en ellos no hay misericordia, hay violencia, imposición. Con la Biblia en mano y con algunos textos sueltos por ahí, tiran, matan, discriminan a las personas. ¿Lo haría Jesús? Hay muchos nombres de Dios en la Biblia. Uno de ellos mencionó hoy nuestro director. Pero Jesús solo mencionó uno. Abba, Padre. ¿Por qué? Y eso fue el gran boom también en el momento. Decir Abba significa decir soy hijo. ¿Y quién eres tú, hijo pervertido, para decir eso del Dios que ni se puede mencionar en nuestro concepto religioso? Los judíos no mencionaban el nombre, lo reemplazaban por Adonai, que es Señor. Y hasta hoy lo siguen haciendo. Y Jesús dice, Abba, Padre. Y nos enseñó, cuando oren, diga, Padre nuestro. Y un padre tenía 2 hijos. ¿Se acuerdan?
Porque un padre no sale matando a sus hijos, eso no es padre. O le decimos padre a alguien que levanta espada contra sus hijos. Alguien se anima a decir, qué buen padre, qué padre. Cuando alguien así comete una violencia con sus propios hijos, decimos, esto no es padre. ¿Y qué hace la justicia? Le quita la paternidad, ¿sí o no? Y le da la paternidad a un padre que aunque no lo engendró, le va a dar lo que él necesita, amor, cariño. Y es lo que necesitamos. Y es lo que Dios nos da. Los celotes pensaban que la solución era violencia. La violencia, hermanos, genera más violencia. Nunca va a erradicar la violencia. La violencia no erradica la violencia, genera más violencia. Y un mundo de violencia no es el plan maestro de Dios. Por lo tanto, los celotes, por más que Jesús tenía ahí a una piedra en el zapato, que era Pedro, dijo a Pedro, Pedro, guarda tu espada. Lo sana y vamos a la cruz. Luego tenían, aquí hay un grupo que a muchos me causa gracia eso, porque, ¿por qué digo eso? Porque sabe que este grupo, los publicanos, eran así un grupo, pero odiado por los judíos. Odiado por los judíos, pero a la vez codiciado por ellos. Es como eso que decimos, este sí tiene dinero, mira, pero seguramente es todo fachada y a base de cómo ganó ese dinero, ¿no? Pero si yo tuviera ese dinero, ¿no? Los publicanos eran odiados porque ellos se dedicaron a hacer alianza con los enemigos de Israel. Los romanos, en ese caso, la forma de implementar el reino y crecer era cobrar impuestos altísimos, altísimos, impagables, endeudaban a la gente. Esclavitud era tremendo. El 95% de la población de Israel estaba endeudada, esclavizada por el sistema opresor de los impuestos romanos. Capaz algunos gobiernos de Sudamérica tienen alguna sangre, ¿no? Impuestos, 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 impuestos para solventar la máquina de guerra, de poder, de conquista. Y algunos, mirá la estrategia de ellos, no iban los romanos a cobrar impuestos. Porque sabe que siempre cobrar impuestos pues es y si es un romano puede pues provocar incluso una revolución. Entonces ellos proponían que los propios judíos, si alguien quería tener un buen trabajo, imagínense si alguien le diga a ustedes hoy, si quieres ser empleado de la FIP y puede cobrar lo que quieras, te damos el respaldo, la autoridad para que cobras el impuesto que tú quieras, solo a la FIP le dejan el porcentaje X. Qué trabajito interesante, ¿verdad? Los publicanos se dedicaban a cobrar impuestos de su propia gente. Pero para entregar el dinero ¿a quién? A los enemigos y quedarse con la cantidad que quisieran. Los tenían aquí. Pero decían los publicanos, vivimos bien. Mientras que el 95% está pasando hambre, nosotros vamos a Cancún. Comemos picaña. Compramos casa, motos. Construimos casas. Entonces era una atracción y ese grupo creció muchísimo. Era un grupo grande de publicanos, tan grande que en Lucas capítulo 15 dice que se acercaban multitudes y entre ellos esa multitud eran publicanos, pecadores que se acercaban a Jesús para escucharle. Pero Jesús fue un publicano, hizo alianza con Roma, cobró impuestos y se aprovechó de su poder de lo alto. No, porque eso no es la solución para el mundo. Otro grupo de la época, los sacerdotes. Voy a hacer mencionar algunos destacados de la época, los sacerdotes. ¿Cuál era el concepto o cuál era la propuesta de los sacerdotes? La propuesta de ellos era, todo lo que podemos o pretendemos alcanzar solo será posible si nosotros entendemos que Dios está en el templo y que hay que traer sacrificios y ofrendas periódicamente y de acuerdo a la ley, y entregarse y buscar y esperar que Dios nos dé el perdón. Entonces la gente tenía que ir por lo menos una vez al año a Jerusalén, llevar sacrificio del perdón
llevar sus impuestos al templo, y los sacerdotes vivían en el templo. Se dice que los sacerdotes eran mayoría de la casta de los saduceos. Los saduceos hoy, según la arqueología, eran los más ricos de la época. Otra vez, en un mundo donde el 95% era pobre, los que estaban en el templo eran los... Cualquier realidad, cualquier parecido con la realidad actual del mundo cristiano a nivel global, no se asusten, porque eso siempre existió. ¿Han visto que hay líderes religiosos que andan en sus yatos privados, en sus mansiones de millones y millones, y están pidiendo diezmo de gente que está trabajando y no tiene que comer? ¿Han visto cuántos reportajes han sacado grandes emisoras y serios documentales donde personas vendieron cosas, quedaron endeudadas, quedaron sin dinero para entregar al pastor, y ese pastor predica la palabra, que el diezmo y todo el show, y los engaña y se enriquece? Eso existía en la época de Jesús. Los sacerdotes tenían esta característica. Eran personas de la élite. Y tenían el pueblo amarrado. El concepto religioso de la época era: si tú necesitas de Dios, tienes que venir ¿a dónde? Al santuario. Pero el santuario solo puede llegar hasta la puerta. De la puerta tienes que entregar tu ofrenda y confiar esa ofrenda en la mano ¿de quién? De ellos. Ellos entraban para adentro. Y saben que comían bien, porque la picaña se le llamaban a ellos. No era que... O sea, ellos de eso vivían. ¿Quién condenó a Jesús? ¿Quién pidió la muerte de Jesús? ¿Quién motivó al pueblo para que gritaran más fuerte: crucifícalo, crucifícalo? Y Pilato dijo: pero ya lo he interrogado 2 veces, no hay nada en ese hombre, no encuentro ni un delito. El perverso romano, este hombre sanguinario, dice: no puedo matar a alguien así, ¿qué ha hecho él? Y dijeron: ha violado nuestra ley porque se pasa por hijo de Dios. Y piden la muerte de Jesús. Porque ellos, aparte de ser los sacerdotes que representaban a Dios entre Dios y el hombre, eran los de la suma corte. El Sanedrín estaba compuesto solo por sacerdotes. El Sanedrín era los que tomaban las decisiones finales por todos. Como no voy a decir, porque si no me van a meter en problemas. Tenemos algo de eso, hermanos, en la iglesia. Hay algunos que toman la decisión por todos. No sé hasta dónde esto es realmente la voluntad de Dios. Muy bien. Los sacerdotes. ¿Jesús podía ser un sacerdote? ¿Tenía él perfil? ¿Podía él estar en el templo enseñando? ¿Haría un buen trabajo de intermediar entre la gente y Dios? ¿Haría él un buen trabajo para decir realmente podía ser un canal de bendición? Sí lo podía hacer, pero él no fue sacerdote. Porque hay una diferencia muy grande entre un sacerdote y un profeta. Jesús dijo: el Espíritu de Dios está sobre mí, me ha ungido para llevar buena noticia, no opresión, libertad, no cautividad. Y eso no es solo un discurso en el templo, eso es la vida práctica, cotidiana, diaria. Y Él lo mostró cómo se hace: sirviendo a los demás, agachándose, tocando al intocable, amando al pecador, perdonando al que necesitaba. Porque su plan maestro es gracia y perdón. Es la solución para la humanidad. No es en el templo que se resuelven las cosas del mundo, hermano. No vamos a resolver las situaciones del mundo estando aquí dentro, hermanos. No lo vamos a resolver. No lo vamos a resolver encerrándonos en 4 paredes. No lo vamos a resolver. Habrá hambre todavía afuera cuando salimos de ese templo. Habrá mujeres violentadas cuando estamos aquí diciendo que la mujer no puede ser violentada, Jesús no quiere. Habrá todavía discriminación, violencia, sí, lo hay y lo va a haber siempre. Pero no se va a hacer resolver si nadie se levanta como Jesús. Por más que cantamos bonito. A mí me encanta, ustedes saben que me encanta. Soy apasionado por la música y por cantar. Pero el mejor lugar no es solo estar de rodillas a los pies. Jesús nos enseñó que el mejor lugar es estar con los que necesitan de una buena noticia. ¿Lo creen? ¿Quién lo va a hacer? ¿Quién irá, Señor? ¿Los sacerdotes van a ir? ¿Los publicanos van a ir? ¿Los fariseos van a ir? No. Por eso Jesús dijo: no,
no es la solución. Y por último, los romanos. Los romanos, por más que nosotros tenemos todo el concepto de romanos, pero para la época fue así como muy atractivo la propuesta de Roma. Bueno, no le quedaba de otra también, ¿no? O sea, sí. O hago alianza con Roma, o mi vida está en peligro, o me convierto en esclavo. ¿Qué es mejor? ¿Perder mi vida, perder mis hijos, o hacer alianza con Roma? Roma predicaba también, nosotros decimos, pero hoy Roma es la bestia, y todos son reflexiones teológicas. En la época Roma venía también en nombre de la divinidad y decían, los dioses están con nosotros. ¿Sabe por qué es interesante esto, hermanos? Un tip. En el mundo antiguo, todo estaba relacionado con la divinidad, todo. Si llovía mucho y había inundaciones, el diluvio, ¿qué pasó? Era un castigo de Dios. Si había terremoto, era porque Dios estaba enojado y movía las placas o las patas de la mesa, que para el mundo antiguo el concepto era plano y estaba sostenido sobre pilares, y Dios enojado movía esto. Hoy sabemos que se mueven las placas tectónicas, ¿no? ¡Pum! Y se mueve el terremoto. Hoy sabemos que las inundaciones no es porque Dios está enojado. ¿Quién causó esto? ¿Quién es el gran responsable de este caos que estamos viviendo? ¿Es Dios? ¿Seguimos creyendo así, hermanos? Ya, tenemos que asumir ese compromiso, es decir, el mundo mejor es posible cuando yo entiendo que es mi responsabilidad. Yo vivo en este mundo, tengo facultad para hacer cosas bien o mal. Dios me enseña esto. Los romanos decían que los dioses les daban a ellos esta tierra. ¿Por qué digo esto? Porque entonces decías lo siguiente, miren, cada vez que un pueblo iba a la guerra, iba en nombre de ¿quién? De su Dios. ¿Sí? Si perdía la guerra, automáticamente en el concepto era, el Dios de ellos es mayor que el nuestro. Porque si ellos ganaron la guerra, ¿sí me explico? Cuando fueron a exilio a Babilonia, el pueblo de Israel, fue la gran desilusión. ¿Por qué? Porque nuestro Dios fue derrotado. ¿Por qué quemaban los templos, con los santuarios, cuando entraban los invasores? Porque era sinónimo de decir, tu Dios en ruina, porque ahí habitaba Dios en el concepto colectivo de la época, de toda la cultura, no solo judíos, de toda la cultura. Entonces, los romanos decían, si nosotros estamos aquí, no es porque somos buenos, es porque Dios está con nosotros. Y eso era una cachetada en la cara de los judíos muy fuerte. Entonces, la propuesta para ellos era, si quieren tener paz, los romanos decían, si quieren tener paz, la prax romana, ¿han escuchado? La prax romana. Es decir, nosotros no lo vamos a matar, no lo vamos a destruir, no vamos a destruir el templo, nada, pero se rindan y se suman al proyecto de nuestra divinidad. Y el territorio de los romanos solo dice que no había fin, no había más que conquistar. Jesús podía haber visto una opción en este proyecto. Es decir, si nadie se rebela, si nadie se levanta, hay paz. Pues de última, vamos por ahí, ¿verdad? Vamos a someternos, ¿no? Y vamos todos a pagar los impuestos, y entonces todos vamos a tener paz, y todos vamos a estar felices. No queda de otra. ¿Hizo eso Jesús? Dijo, no, a Pilato. Cuando Pilato le cuestionó, dice, ¿eres tú el rey de los judíos? Tú lo dices. ¡Wow! Y Jesús, en ese diálogo con Pilato, empieza incluso a poner a Pilato en aprieto, porque en el final Pilato como que se asusta, ¿no?, de ver a alguien frente a él y dice, ¿no dices nada? ¿No me respondes? Te pregunté algo. Juan capítulo 19, versículo 10 dice Pilato, es que no me va a contestar. ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y lo mismo que para ponerte en libertad? Es decir, a ver, despierta. Si no haces lo que quiero, vas a ir a la cruz. Pero si tú haces lo que yo quiero, estarás libre. ¿Qué dijo Jesús? Este modelo no es la solución para el mundo. ¿Puede ser beneficiado para mí? ¿Puede ser beneficio para Jesús? Sí, pero no para la humanidad. Dijo Jesús, no. He venido para que el mundo tenga vida
y vida en. No vine para vivir solo yo, vine para morir, para que haya vida. El proyecto de Jesús, el plan maestro, va por otro lado. Por lo tanto, hermanos, para Jesús, ni los publicanos, ni los fariseos, ni los celotes, ni los romanos, ni los sacerdotes eran la solución para el mundo. ¿Cuál es la solución para el mundo? Entonces, la propuesta de Jesús, hermanos, la propuesta de Jesús realmente es diferente. Es una propuesta para su época escandalosa, podríamos decir, pero es una propuesta diferente. Jesús no se mantiene íntegro, se mantiene con la propuesta del reino. El reino de los cielos se ha acercado, arrepiéntanse. La propuesta del reino para Jesús no se veía reflejado en los fariseos en cumplir con la ley. No se había reflejado en los sacerdotes que están en el templo y ahí dependiendo del sistema. Menos en los publicanos, menos en los romanos que eran violentos. Jesús tenía un plan maestro, el reino de Dios. Y esta propuesta de Jesús, con el tiempo, al costo de su propia vida, se convierte en una alternativa para las personas. ¿Por qué digo alternativa? Muchos dirán, entonces ¿puedo elegir? Sí, todos podemos elegir. Él no te obliga a entrar en el reino. Él desea que tú entres porque tú serás bendecido cuando bendice a otros. Es una alternativa porque Jesús no obliga. Él invita a sumarnos a su reino. Para Jesús, entonces la propuesta era diferente. La propuesta de Jesús era diferente, hermanos. ¿Y por qué era diferente? Porque Jesús no predica o no enseña lo mismo que siempre enseñaban los demás. ¿Verdad que aburre cuando siempre dicen lo mismo y lo mismo y lo mismo y lo mismo? Ya cambia esto. Por lo menos cambia las palabras o no sé, o pinta otro color, pero la monotonía te lleva a una vida improductiva, ¿sí o no? En la iglesia tenemos mucho de esto y repetimos lo mismo y lo mismo. ¿Y qué vamos a hacer este año? Pero año pasado hicimos esto. ¡Pum! Hicimos esto. ¡Pum! Hicimos lo mismo, lo mismo, lo mismo. Y con el tiempo, eso que hicimos lo mismo se convierte en tradición y muchas veces se convierte en el centro de la vida de la iglesia. ¿Sí o no? Y si vamos a la Biblia no hay argumentos, no hay argumentos, no hay argumentos. Pero para la iglesia parece quitamos esto y sentamos en ronda y no en fila. No hay director. ¿Cómo no va a haber director de culto? ¿Y dónde dice la Biblia que hay eso? ¿Sí me explico, hermanos? ¿Cómo nos convertimos fácil en un sistema de repetir lo mismo? Jesús es diferente. ¿Oíste que fue dicho? Pero yo los digo. Y cuando hay algo diferente dice, a ver qué, por lo menos te entra la curiosidad, a ver qué hay diferente. Y cuando es algo fuerte, como tal vez yo digo cosas fuertes y le pido una disculpa, yo sé que algunos dijeron ya, mejor Dios te lo lleva o te lo mandamos. Pero miren, si digo bobadas para ustedes o perversidades, por lo menos tómense el tiempo para cuestionar y investigar, por favor. Para dialogar, por favor. No seamos, perdón hermanos, no seamos cristianos ignorantes. Cuestionémonos. Dios nos dio el cerebro para pensar, no para colgar un sobrero, para ser personas creativas y proponer algo diferente. El mundo está cansado de lo mismo. Sale gobierno, entra gobierno y es lo mismo de lo mismo. ¿Y nosotros qué? ¿Y por casa cómo andamos? La propuesta de Jesús era diferente, pero era entendible. Segundo punto del plan maestro. Jesús hablaba el idioma de la gente. Nosotros decimos como iglesia no hablamos en lengua, pero a veces casi hablamos en lengua, ¿no? Porque tenemos términos y formas y formatos que la gente que viene afuera dice, a ver, ¿qué dijo el pastor con esta palabra?
Hermano, es que esa es una teología, es un significado teológico. Y bueno, va al diccionario tal y ahí vas a encontrar. Ni la Biblia, va al diccionario, ¿no? Jesús hablaba cuando predicaba de qué. Un sembrador salió a sembrar. Y fue sembrando, y fue sembrando. Y la semilla cayó. ¿No era eso algo que entendía la gente? Un maderero salió a cortar. Dijimos, no, eso es profano, pastor. Un tarefero salió. Jesús estaría hoy, ¿cómo hablaría? De manera que la gente entiende. Un pastor tenía 100 ovejas, algo de la época, algo entendible. Diferente, pero entendible. Segundo punto, plan maestro. Tercero, la propuesta de Jesús era atractiva. Si le invitan a ustedes a un programa donde no le atrae, donde no tiene nada de atractivo, ¿van a ir? ¿Por qué creemos que la gente tiene que venir a nuestros programas si no hay nada de atractivo? Pero aquí el atractivo es Dios. Pero ¿cómo lo presentamos a Dios? La manera como presentamos a Dios es atractivo para la gente. Despierta en ellos el querer saber, aun y cuando decimos cosas fuertes, pero que sea algo que despierte en ellos algo atractivo para confrontarlos. Jesús usaba esto de muchas maneras. Incluso Jesús decía, toma tu cruz y sígueme. Y eso se convirtió en algo atractivo para la gente, porque estaban cansados de lo mismo. Pero propuestas atractivas. Que los jóvenes digan, podemos sumarnos a ese proyecto. Podemos ir a un barrio. Podemos atender a un merendero. Podemos ir a un hogar de ancianos. Podemos hacer cosas que nunca hemos hecho. Ser de bendición por la gente. Es algo que puede atraer personas para que la iglesia no se quede solo con lo mismo. Jesús tenía una propuesta atractiva. Atraía a la gente. Dice que multitud de personas lo seguían. Hermanos, miren, déjenme decir algo. El evangelio de Jesús es difícil. Lo fácil es cumplir con la ley. No hagas esto, no hagas esto, no hagas esto. Nosotros tenemos como 3 grandes pilares, ¿no? No los voy a mencionar, no quiero entrar en problema, pero si cumple con 3 ya, listo. Casi la iglesia te da el certificado del reino, ¿no? Pero lo difícil es ser cristiano de verdad, seguir a Jesús. Porque es mucho más de lo que la ley pide. Es entregarte totalmente a la misión de ver las personas como el proyecto de Dios en la tierra. Y Jesús era atractivo porque Él proponía un proyecto del reino de Dios, no de los hombres. Leí una frase cuando estábamos con mi esposa, nos pareció importante, que decía una frase: lo bueno nunca será fácil. Lo bueno nunca será fácil. Y lo fácil difícilmente será bueno. Si para ti es fácil no hacer ciertas cosas, yo te invito a dar un paso más, porque eso no es bueno para ti. Lo bueno es estar en la tensión de lo difícil, lo imposible, pero que el reino de Dios se va desarrollando, porque no depende de mí, depende de Él. Entrar en el mundo de lo sobrenatural es difícil, pero ese es el mundo que nos habita Jesús. Aquí, no allá, aquí. El reino está entre vosotros. Atractividad. La propuesta de Jesús, el maestro, es que la propuesta de Jesús era propositiva. Propositiva. Es decir, Jesús nunca andaba diciendo, no hagas esto, no hagas esto, eso está mal, eso no le agrada a Dios, eso te va a llevar al infierno, esto no, esto no. Jesús decía, sean sal y luz del mundo. Ámense. Cuídense. Consideren los demás como superior a ti mismo. Den honra a quien se merece honra. Respétense. Lleven las cargas los unos a los otros. Propositividad. Es decir, algo que tú puedes y debes hacer. No lo que no debes hacer. Porque si tú haces lo que Dios espera de ti, Dios te va a ayudar a decir, esto no. Porque si haces esto, te va a quitar lo otro. Y quiere lo otro para ti. ¿Sí me explica, hermanos? Hace poco un pastor, yo estaba en Argentina todavía, me llamó un pastor, me dijo, estoy
desilusionado, me siento frustrado, me dijo. ¿Y qué pasó? Dice, mira, una y otra macana se mandan a la iglesia. Sus personas de 40 años de iglesia, otra vez y otra vez. Y tengo que correr a hablar, y tengo que enfrentar esto. Y yo dije a él, ¿sabe qué creo? Eso nos pasa porque toda la vida fuimos los que decimos a la iglesia lo que no deben de hacer, pensando que esa es la solución. Y no le enseñamos lo que deben hacer. Si tú creas a tu hijo diciendo solo no hagas, no hagas, no hagas, creará un ciudadano inútil. Si tú le enseñas qué debes hacer y permite que él se equivoque en ese descubrimiento de lo que debe hacer, está creciendo saludablemente, ¿sí o no? Y será una persona con un futuro glorioso, con la ayuda de Dios. Propositividad. El plan de Dios es sean sal y luz haciendo cosas, perdonándose, ayudándose, apoyándose, no prohibiendo lo que no deben hacer. Y los dos últimos, para ir concluyendo, hermanos, el plan maestro de Dios tiene que ver con esto, de ser un plan lleno de gracia y perdón. Si algo realmente destaca a Jesús como plan maestro, es que además de ser diferente, ser atractivo, además de ser entendible y ser propositivo, era un plan lleno de gracia. El mundo necesita de gracia. Tú necesitas de gracia. Todos queremos gracia. Gracia es un regalo inmerecido. Todos necesitamos de eso. Y Dios sabía de esto. Por eso dijo, cuando aumentó el pecado, cuando abunda el pecado, mi gracia sobreabunda. Porque el pecado no se vence cumpliendo la ley, sino cubriéndose con la gracia de Dios. Refugiándonos en su gracia. Inmerecida, claro que sí. Yo no merezco, hermanos. Pero es gracia. Es gracia. Es gracia. Todo lo que Jesús hacía estaba bañado de gracia. Nada era por interés de Él. Nada estaba por encima de la necesidad de las personas. Era gracia, era un regalo inmerecido. La prostituta no merecía el perdón, pero se lo otorgó. Zaqueo, el publicano, no merecía esa palabra. Hoy ha llegado la salvación a esa casa. Jesús se lo otorgó. Los soldados en la cruz no merecían este perdón porque eran crueles, estaban haciendo algo malvado con Jesús. Padre, perdónalos. Gracia, gracia sobre gracia. Un mundo mejor solo es posible cuando hay gracia. Por eso Pablo dice, estén siempre, sean siempre agradecidos. De gracias, por eso el lema del texto es de gracia recibieron. Dad gracias. La gracia, hermanos, es la razón por la cual nosotros podemos seguir proclamando que es posible el reino de Dios. La propuesta de Jesús entonces era alternativa porque era entendible, diferente, atractiva, positiva o propositiva y llena de gracia, pero faltaba algo más porque la gracia no es posible sin el perdón. Si algo genera gracia o si hay un fruto de la gracia, es el perdón. ¿Qué es perdonar, hermanos? Miren, ¿qué es perdonar? Perdonar es perder algo para donar algo mayor. Tú dona paz, tú dona reconciliación, tú dona gracia y para eso tienen que perder muchas veces. Algo difícil de trabajar con nosotros es el perdón. Muy difícil. Yo te perdono, pero no. Pierda tu orgullo y done perdón.
libérate de ti mismo, porque eso nos enseñó Jesús. Libera de tu propio yo. Libera de tu propio pecado más grande, que es pensar en ti siempre. Porque cuando tú perdonas, tú donas. No puedes vender el perdón, no puedes condicionar el perdón. No sería perdón, no es perdón, nunca va a ser perdón. Cuando quieres justificar, cuando quieres negociar, cuando quieres siempre tener argumentos y los pero, mátenlos. Porque solo va a ser perdón cuando donamos, y entonces va a ser amor. ¿Por qué no puse el amor como el primero? Porque decíamos, no, pero pastor, el primero tienes el amor. Sin amor es imposible agradar a Dios. ¿Sabe por qué no puse el primer amor? Porque hace muy poco entendí algo. La base del amor que tanto necesitamos es la gracia y es el perdón. Tú no puedes amar a alguien que no le dé gracia y que no lo perdones. Porque si algo va a pasar en tu vida, y ha pasado y va a pasar, es que alguien te va a decepcionar. Alguien te va a desilusionar. Alguien va a fallar. Yo con las mejores intenciones hago lo que hago, pero les voy a fallar, hermanos. Y muchos de ustedes ya me han hecho saber, no estoy de acuerdo con esto. Gracias por la confianza, les voy a fallar. ¿Y sabe qué necesito a ustedes? Perdón. Cuando ustedes saben perdonar y saben darme gracia, diré a Dios, recibí amor. Porque en vez de seguir peleando por las ideas, por los conceptos, decimos, ¿sabe qué? Hay algo más importante para la humanidad, para nosotros: la gracia, el perdón, porque eso es amor. La gracia y el perdón sostiene el amor. En tu matrimonio, en tu familia, en la sociedad, en la iglesia, no es el amor lo que nos sostiene, porque el amor tiene que ver mucho con lo sentimental, ¿sí o no? Ay, cuando tengo ganas de amar, amo, y cuando tengo ganas de amar, no amo, y pues le mando a todos. Pero cuando tú dices, yo perdono y yo doy gracia, aun cuando no siento, aun cuando no mereces, como hizo Jesús conmigo, estoy amando como Él me amó. Y este es el plan maestro que cambia la humanidad. ¿Lo creen? La propuesta de Jesús era para encontrarte con Dios. ¿Y por qué era diferente a los demás? Para encontrarte con Dios, tienes que encontrarte primero con el prójimo y practicar ¿qué? El que dice que ama a Dios y no ama, no perdona, no da gracia al prójimo, es un mentiroso. Eso aprendieron de Jesús. La propuesta de Jesús era diferente porque los otros grupos decían, la solución para el mundo está en nosotros. Hagan esto, sean romanos y el mundo será diferente. Sean fariseos y todo va a ser diferente. Sean publicanos y tu vida va a cambiar. Jesús dijo, no, amen, den gracia y tu vida va a ser diferente. Tu mundo va a ser diferente. Tu familia va a ser diferente. Tu sociedad va a ser diferente. ¿Y qué más? Y tú vas a ser bendecido. Porque cuando el mundo es diferente, cuando el mundo tiene gracia y perdón, tú eres el primero en recibir bendición, ¿sí o no? Cuando en nuestra iglesia hay perdón y gracia, ¿quiénes son los primeros que reciben bendición? La propuesta de Jesús es diferente. Por eso es atractiva. Y saben, hermanos, de esta propuesta de Jesús, ¿saben que Jesús no inició la iglesia? Ya dije eso varias veces. Jesús no inició la iglesia. ¿Quién inició la iglesia? Los que aprendieron con Él que es necesario una propuesta diferente para este mundo. Hace 2000 años que esa propuesta está vigente, pero no es el camino de la fuerza, de la ley, de la imposición, sino de la gracia y el perdón inmerecido de Dios. ¿Para quiénes? ¿Para los buenos? ¿Para los que se portan bien?
No, eso no necesitan. El fariseo lo necesitaba. Te doy gracias, Señor. El que necesitaba justificación, ¿quién fue? El publicano. ¿Quién es el portador de gracia y de perdón? ¿Quién es? ¿El gobierno en turno? ¿La ONG? ¿Quién es, hermano? ¿Quién es la sal y luz del mundo? ¿Quién es el ADN que va a sanar este mundo? Y aquí los envío. Vayan y hagan discípulos. La iglesia nació con esa propuesta, hermanos. Y entonces entendieron, ya no hay judío ni griego. Miren qué interesante esto. Porque muchas veces vamos a los textos pasados del Antiguo Testamento y texto y sobre texto, pero miren, ¿por qué no tomamos ese texto? Ese texto entendió la iglesia primitiva, resultado del fruto de esa propuesta del reino de Jesús. No hay judío, no hay griego, como pensaban esos grupos de la época de Jesús. No hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Cuando nosotros aceptamos ser hijos de Dios y entrar en su reino, nuestras diferencias, mi sexualidad en el sentido de género, mi color, mi nacionalidad, mi posición social, económica, mi credo muchas veces, que es una tradición que traigo, lo tengo que dejar en la cruz de Jesús. Si no lo dejo, seré culpable de juicio. ¿Sabe por qué? Porque voy a hacer tropezar a muchos aquí dentro. Y dijo Jesús: ay de aquel por el cual uno de mis pequeños se pierda. Si hay gracia y perdón como lo hizo Jesús, nadie aquí se va a perder. ¿Lo creen? Nadie se va a querer ir de aquí si aquí hay gracia y perdón. Nadie va a querer armar un escándalo cuando hay gracia y perdón. Nadie va a querer meterse en lío cuando hay gracia y perdón, porque es lo que disfrutamos y es lo que necesitamos y es lo más grandioso que podemos tener. Por lo tanto, hermanos, hay que entender esto. Y por esto, como iglesia este año, y concluyo con eso, perdón, se nos va un poquito la hora, pero es importante. No todos tuvieron la reunión de liderazgo que tuvimos. Por esto, este año vamos a trabajar con este lema. ¿Enfocados en qué? Enfocados en este proyecto maestro que trajo Jesús al mundo. Enfocados en Jesús. ¿Cuál es la visión que tenemos? Miren qué bonita la visión, pero eso es una visión, eso soñamos. Ser una comunidad de fe que guíe a las personas al encuentro con Dios, el Creador, Jesús. Potenciar la vida integral completa del creyente con el fin de servir a los demás y entonces construir un mundo mejor para todos. ¿Cuál es la misión para lograr esto? Continuar con la obra, con el proyecto, con el plan maestro de Jesús. Nosotros no tenemos que inventar nada, hermanos. ¿Para qué romper cabeza? Yo digo, a veces nos gusta complicarnos, ¿no? Y tenemos que inventar cosas, no sabemos qué inventar. No tenemos que inventar nada, solo dar continuidad al plan que Él comenzó: formar discípulos y expandir el reino. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues colocar a Jesús en el centro. En el centro. En el centro. En el centro. Jesús, ilumínanos. Porque si Jesús está atrás, va a iluminar a algunos. Si está de ese lado, ilumínanos a algunos. Si Él está en el centro, nosotros estamos en la ronda de Jesús, todos vamos a verlo cara a cara y poder decir: sigo a Él. ¿Qué tengo que hacer, pastor? Sigue a Jesús. ¿Qué no tengo que hacer, pastor? Sigue a Jesús. Termino con esto. El 4 de abril, dentro de muy poquito, nos sentaremos a la mesa de Jesús. Quiero invitarte a algo. Cuando vea este momento, esté aquí, no te olvides que es gracia y es perdón. No es un jugo, no es un vino, no es un panacio, es gracia
y es perdón inmerecido, y por eso estoy aquí. Y voy a decir algo más. O cabemos todos en esta mesa, o no cabemos nadie. O todos caben, porque para todos es la gracia, para todos es el perdón, o no cabe nada. Si alguien queda fuera, solo puede ser por su decisión, pero no por la nuestra, de pensar que algunos no merecen. La gracia y el perdón es inmerecido para todos. ¿Quieres estar en esa mesa? Póngate de pie, por favor. El plan maestro: no hay judío, no hay gentil, no hay varón, no hay mujer, no hay libre, no hay esclavo, no hay nadie diferente. Todos somos uno en Jesús. Cierra tus ojos, por favor. Muchas gracias, Padre, porque hace 2000 años Jesús de Nazaret se presentó como una propuesta, una alternativa para un mundo polarizado, con diferentes propuestas, algunas muy atractivas, otras muy condicionadas, otras sin ninguna posibilidad de cuestionarlas, porque la ley, la fuerza estaba sobre ellos. Pero hoy entendemos por qué Jesús, tú empezaste tu ministerio en aquella sinagoga de Galilea, tomando la tradición de Israel y diciendo: hoy se cumplió esta palabra, porque el Espíritu de Dios está sobre mí. Me ha enviado para liberar, para proclamar libertad, buena noticia, y traer vista y sanidad y el año agradable del Señor. Gracias, Jesús, gracias, Jesús, gracias por alcanzar nuestras vidas. Gracias. No lo merecíamos, no lo merecíamos, pero aquí estamos. Enséñanos a seguir practicando ese plan maestro, porque hemos recibido de gracia y es lo mismo lo que tenemos que hacer con los demás. Enséñanos, enséñanos. Perdónanos, Señor, por tantas veces que no lo hemos entendido así. Perdónanos por tantas veces distraernos con otras cosas y dejar de lado la gracia y el perdón. Ayúdanos, Señor, a abrazar esta causa. Queremos ser una iglesia llena de gracia y de perdón. Queremos. Y solo será posible cuando empezamos a practicar esto. Y no lo vamos a poder hacer si no lo tenemos primero. Por eso, Señor, llénanos de tu perdón, de tu gracia, porque esa es la manifestación de tu amor pleno. Y ayúdanos a poder disfrutar con los demás de esta mesa el día 4 y todos los días de nuestras vidas, Señor. No permita que nadie quede fuera. Pero también, Señor, también te pedimos, si nos acercamos a esta mesa con esta gracia, ese perdón, con esa confianza, no nos deje como estemos. Incomódanos, inquiétanos. Háblanos. Ayúdanos a entender aquellas cosas que tenemos que cambiar y modificar para que aún sea más propositivo en nuestra vida esta plenitud que alcanzó nuestro existir. Ayúdanos, inquiétanos. No queremos una gracia barata. Es la gracia que tiene la marca de la sangre de Jesús derramada en la cruz, para que todo aquel que cree que este es el camino, esta es la verdad y esta es la vida, sigamos proclamando este plan maestro hasta que tú vengas por segunda vez.
Te lo pedimos y te agradecemos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios con nosotros, hermanos. Pasa a ustedes. Muchas gracias, pastor, por este mensaje que creo que nos ha llegado a todos hasta lo más profundo. Y es buscar de Dios, pedir que nos siga transformando y que nos muestre la verdad en todo momento. Le invito al coro de alabanza, quien nos estará deleitando con una última canción. Y creo que va a ser un mensaje para volver a verlo, volver a estudiarlo, profundizarlo y que Dios realmente nos siga transformando. La canción que vamos a entonar es Busca Primero. Amén. Muchísimas gracias. Pueden estar saludándose y si quisiera dar un mensaje más. Gracias. Ocupen sus lugares. Gracias, Aaron. Bueno, a la de la transmisión nos despedimos. A todos, muchas gracias por acompañarnos. Que Dios los bendiga y que tengan la paz de Dios. Los anuncios, hermanos, es que todos los viernes tenemos